La columna Pensamiento Crítico a cargo del querido Adán Costa, abogado, profesor universitario, trabaja en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y preside la Comisión de Derecho Indígena Latinoamericano e Interjuridicidad del Colegio de Abogados de Santa Fe. Bueno, estos últimos días hemos estado asistiendo, sobre todo el fin de semana, pero bueno, en sucesivas tandas, elecciones de distinto tenor, me refiero a elecciones presidenciales, consultas populares, etcétera, en Ecuador, en Chile, en Bolivia, ¿no? Y las encuestas, los sondeos de opinión, dan cuenta, en la gran mayoría de los casos, a mí me impresionó particularmente la de Chile, en que se ha instalado, las ultraderechas han logrado instalar la inseguridad y también a veces, no en todos los casos, pero también la corrupción como eslogan en la agenda pública. Sobre esto es que quiero preguntarle y escuchar la opinión de Adán. Buen día, ¿cómo te va? Muy buenos días, querida Clara. Muy buenos días para vos y la audiencia. No sé si se me está escuchando bien. Sí, un poquito Sí, sí, bajo, pero sí, bien. bajo. Bien, bien, bien. Sí. Bueno, eh, la verdad que la cuestión la cuestión del punitivismo social, de qué es lo que estamos hablando, para ponerle un enunciado, digamos, es un recurso bastante habitual de posiciones no solamente de gobierno, sino de quienes aspiran a ser gobierno. Podemos calificarlo como de derecha, pero en realidad son todas posiciones de poder hegemónico, ¿sí? Que tiene que ver fundamentalmente con este fenómeno de la concentración del poder en pocas manos, la necesidad de que de toda reacción de tipo popular o críticas o reclamaciones que con total derecho las ciudadanías a veces plantean, grupos sociales plantean, sean controlados socialmente. La idea del punitivismo social, la idea de la inseguridad como una herramienta de control social, en realidad lo que no es otra cosa que la justificación del ejercicio de la violencia. Es decir, vemos que esa reproducción, digamos, de fenómenos de seguridad, de inseguridad, viene de la mano con una creciente militarización de las fuerzas de seguridad. Es decir, esto en el campo sería el campo del reclamo, en el campo de las reacciones de lo popular, implica esto, una creciente militarización de las fuerzas de seguridad. Es decir, son cada vez más perfeccionados los sistemas de control punitivo de calle. Y también todo esto tiene un correlato en la esfera de lo digital, porque son las dos cuestiones las que van de la mano. El punitivismo social tiene un aspecto muy marcado en el control de la calle, en términos del reclamo popular, y también el ejercicio de una violencia digital en las redes sociales, en los medios de expresión de lo digital. Son dos caras de una misma moneda, y la cuestión de la inseguridad justamente está planteada en esa función, en una necesidad de que la ciudadanía tiene que estar protegida ante determinados hechos, y por eso lo que se instalan son estos mayores pertrechos policiales. O sea, esto lo hemos visto y muchísimo los días miércoles, por ejemplo, en las marchas de reclamación de los jubilados en el Congreso, porque tiene que ver el planteo de la inseguridad también asociado al planteo de reclamos, justos reclamos de distintos sectores de políticas que tienden a esa concentración económica
y que aseguran que esa concentración económica quede en las manos que la tienen. Entonces, cualquier tipo de ejercicio de disidencia se plantea como una situación violenta. Y al mismo tiempo, también se instala un clima de violencia digital. Son 3 o 4 fenómenos que, digamos, históricamente, por lo menos en estos últimos 20 años, a partir de una doctrina del Pentágono de Estados Unidos que habla de la doctrina de las nuevas amenazas. En esa doctrina de las nuevas amenazas se enuncian el narcotráfico, los indígenas, el indigenismo, las comunidades indígenas, sobre todo el narcotráfico y también algunos grupos que puedan generar algún tipo de disidencia. Son doctrinas de las amenazas. Eso se instala, se va instalando culturalmente con estas ideas de inseguridad. ¿Esto qué significa? ¿Que no hay hechos de inseguridad? Sí, existen hechos de inseguridad, pero lo que acá se está articulando es un dispositivo cultural de profundización o de que es un hecho que es constante, cotidiano. Es decir, si uno mira las tasas de hechos policiales, de hechos de delitos, en relación a por ejemplo, cualquier tasa demográfica, vemos que, por supuesto, hay tasas que son entre medias y altas, pero no involucran a toda la sociedad. Involucran una parte de la sociedad que es víctima de un hecho ilícito, y por supuesto los victimarios. Pero el clima cultural que se genera atrás de eso es como que es toda la sociedad que está todo el tiempo sufriendo hechos de inseguridad. Por eso a mí me interesa que se pueda poder vincular estas cuestiones, porque vinculando las cuestiones se comprende el discurso político, es decir, el discurso que es un poco el sentido de la columna de hoy, el discurso político que habla de una mano dura, de un control de la calle, un aumento de la represión, y esto se legitima culturalmente, porque este es el secreto, digamos, entender de que si yo estoy blandiendo permanentemente el fantasma de la inseguridad, la sociedad, la ciudadanía se siente insegura, entonces si la respuesta es aumentar el control de calle policial, esto también lo asocio a una disidencia política, a una disidencia de reclamos sociales. Le doy gases, gas pimientas, de lo más sofisticado son el armamento que se utiliza hoy por hoy para controlar o contener lo que son las reclamaciones en cualquiera de los ámbitos públicos, como pueden ser las plazas de los congresos en Buenos Aires, la Plaza de Mayo, las plazas principales en cada capital de provincia o lugares característicos emblemáticos de reclamación. ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que se ve en esto? Todas estas cuestiones hay que articularlas, porque forman parte de un mismo dispositivo, y por eso también lo vinculó al tema de la violencia digital. Todos asistimos a cómo los discursos son cada vez más violentos en cómo se relacionan las personas a través de manifestar opiniones en redes sociales, que van a la denigración, a la estigmatización de que piensa distinto. Todo esto genera este clima, este caldo de cultivo que verdaderamente, en términos de derechos ciudadanos, derechos sociales, estamos en un periodo de crisis de derechos, porque sí, estos discursos políticos finalmente se hacen gobierno, aumentan fundamentalmente el control de las fuerzas de seguridad. Hemos visto que también las Fuerzas Armadas empiezan a trabajar. Tenemos el problema de las fronteras y entonces las Fuerzas Armadas empiezan a intervenir, porque las gendarmerías, que son las fuerzas de fronteras, empiezan a intervenir en el delito, entonces las Fuerzas Armadas tienen que intervenir, el ejército, en las fronteras. Se va dando como una especie de cascadeo de que en realidad es un aumento del componente represivo que tiene la fuerza de seguridad, pero esto se hace como un acto de tipo político, es decir, una justificación política. Por eso tenemos candidatos, o sea, se puede explicar mucho, por ejemplo, una candidatura senadora de la ministra de Seguridad, por ejemplo, para darle un caso de Argentina. Sí, no, pensaba además, Adán,
que lo vengo repitiendo estos últimos días porque cada vez encuentra más anclaje en el contexto actual, ¿no? El miedo es la más política de las pasiones, ¿no? Decía ya lejos y hace tiempo Hobbes. Pero fíjate, el miedo es disciplinador, porque si yo gobierno, ¿no es cierto? Yo, grupo transnacional, yo, factor de poder, en la expresión que vos quieras, amenazo con las consecuencias que va a traer tal o cual actitud de tu parte, y bueno, vos te retraés o la modificás. No vaya a ser que sea cierto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, acá la cuestión de la represión en la protesta social, viste, el votar a aquellas fuerzas. ¿Por qué relaciono yo, por más que sea una simplificación, yo lo sé, pero relaciono, quiero decir, las propuestas políticas, ¿no es cierto?, de las ultraderechas con esta cuestión? Porque la táctica es la del miedo. No vaya a ser, ¿no?, que si no me votás a mí, mañana vas a estar peor. Por ejemplo, yo traigo algunos antecedentes no tan lejanos porque estamos hablando, fundamentalmente para que quede claro en la columna, estamos hablando de la repercusión política del uso de la inseguridad. No estamos haciendo un análisis sociológico de la inseguridad que podría tener con este primer pantallazo que traigo para el análisis. Bueno, veamos efectivamente cuáles son la tasa de homicidios, la tasa de robos, la tasa de delitos contra la propiedad, etcétera, y ahí para hablar en términos más científicos. Pero acá lo que estamos hablando es del uso de la inseguridad como un fenómeno político, de justificación política. Vos hablaste de Hobbes y yo le agrego otra metáfora que también se escucha en relación a lo que decide Hobbes. No hay nada peor que un burgués asustado. Ah, sí. Está en la misma línea. Ah, sí, no hay por nada supuesto. Peor. Y esto mismo es justamente lo que se asusa en términos en términos políticos. Pero, por ejemplo, yo ayer di una charla sobre los nuevos derechos justamente en la Constitución santafesina y hice un comentario hablando de los derechos de las comunidades indígenas de las tres constituciones o las dos constituciones que tienen consagrados derechos indígenas a nivel constitucional, países que son Ecuador y Bolivia. La de Ecuador tuvimos un plebiscito. Ecuador tuvo un plebiscito este domingo que el presidente Noboa le consulta a la ciudadanía si quieren hacer una asamblea constituyente para dar de baja la Constitución que da derechos a las comunidades indígenas, naturaleza, porque hay un tema de hidrocarburos muy fuertes ahí jugando en términos de intereses. En el caso de Bolivia, Rodrigo Paz, uno de sus primeros temas de agenda política es el cambio de la Constitución, por el cual Bolivia se llama un Estado plurinacional. Y la tercera situación, es decir, los derechos están cada vez más en baja. Sí. Y en tercer jalón, yo comentaba, y que tiene que ver con esto que estamos hablando de la inseguridad, no el proceso electoral de Chile de este domingo, sino el anterior proceso, que fue el de reforma constituyente, el de instalar una asamblea constituyente que se instaló rodeada de dos plebiscitos, uno de entrada y otro de salida, para sancionar la Constitución. Estamos hablando de la Constitución que fue heredera de, recordémosle a la audiencia, esos hechos de reclamos muy fuertes que hizo en Santiago de Chile, donde muchas personas por ese reclamo perdieron la vista, muchos, incluso hay algunos siguen presos. Pero bueno, fruto de esa reclamación, recordemos, era por un tema de un alza de las tarifas de servicios públicos de subte en Santiago. Eso generó un proceso no lo pudieron dar, digamos, que renuncie Piñera, pero lo que dio Piñera fue una reforma a la Constitución.
pero fue la derecha tan hábil en Chile, que hoy se ve representada claramente en los personajes que electoralmente, en el personaje de Kast que va a competir en la segunda vuelta en caso de Chile, pero en ese momento se dio una reforma constitucional muy avanzada, muy de derechos. También lo declaraba Chile como Estado plurinacional, como es Bolivia. Pero ¿qué pasó? El plebiscito de salida, que es decir, el doble refrendo que con el cual custodiaron incluso la voluntad popular de los convencionales, ¿qué se planteó? ¿Qué se planteó con total claridad en la semana previa al, al plebiscito? Vienen por tu casa, te van a sacar de tu casa, porque van a declarar a Chile como territorio comunitario indígena. Es decir, era un plebiscito en donde la llamada a votar por el no de la Constitución justamente tenía esta prédica, es una prédica de miedo. Es decir, vienen por tu casa. Es decir, si se sanciona esta Constitución, vos mañana a tu casa viene alguien y te la saca. Es decir, estos son discursos muy efectivos, trabajar el miedo, trabajar la inseguridad, y luego en realidad lo que está en el trasfondo en realidad lo que se está protegiendo es que la riqueza sigue estando concentrada en tan pocas manos, porque los planteos son justamente con cualquier expresión política que empiece a hablar de la distribución. Sí. Entonces es esto lo que está en juego, y por eso estamos haciendo el análisis político electoral. Sí. Mira, refrendando esto que vos decías, ¿no? Vos sabés que acá, en Tucumán, quiero decir, hace unos días, ponele, habrán sido 20 días, la policía de la provincia puso en marcha el denominado Grupo Operativo de Contención en Tafí del Valle para abordar tensiones entre comunidades originarias y los visitantes derivadas de la porque me hicieron una consulta sobre la constitucionalidad. Sí. Derivadas de la particular cosmovisión que tienen de las tierras, ¿no? Entonces, les han instalado 2 casillas, la intendencia, ¿no? Para que desde ahí intervengan. Fíjate vos. Sí, es en esa misma línea. Es en esa misma línea. Y te decía porque me hicieron una consulta sobre ese protocolo, y incluso con la difusión de algunas imágenes que no eran adecuadas, digamos, para dar color a esa iniciativa de represión de todo lo que tenga que ver con disidencia y con justos reclamos. Hoy, hacer un justo reclamo implica que directamente estás en la punta de la pistola de la represión, entonces o de un fusil para la represión. Hay que tener claro el clima que estamos viviendo, hay que tener claro también muchas veces que por ahí a veces las oportunidades que han tenido los gobiernos que por lo menos se plantean que buscan la distribución de los ingresos en la sociedad, que también por ahí quizás han no sé si menospreciado, pero han dicho, bueno, la inseguridad es un fenómeno. No, la inseguridad se tiene que atacar con bases científicas, y bases científicas en cuanto a la comprensión del problema, es decir, y analizar la información. Pero no es un tema de segundo orden, pero tampoco es un tema de primer orden en la medida que se plantea como un discurso de campaña. Entonces, creo que ahí tenemos que tener una mirada con respecto a la inseguridad. Es decir, existe el problema, hay que atacarlo como problema en la dimensión que tiene. Ni extralimitado, ni es una sensación, porque ahí rápidamente vas a encontrar que mucha gente que podría votarte, en realidad te deja de votar, porque sufre como víctima un hecho. Entonces ahí estaría un poco la especie de conclusión de todo este fenómeno. Que tiene repercusión electoral, la tiene. Quizás porque justamente se ha utilizado un modo de trabajar ese miedo en esas capas medias
como le hicieron en Chile, vienen a sacarte tu casa. Sí. Es tremendo, digamos, como discurso. Sí, sí. Y en el cierre, digo, recuerdo, ¿no es cierto?, esta última metáfora, no hay nada más peligroso que un burgués asustado, ¿eh? De tal manera que, bueno, habrá que ver cómo se baraja y se da de nuevo, ¿no es cierto?, a nivel Sí, regional, porque sí, bueno, Argentina no está sola, pero fíjate, Chile, Bolivia, Paraguay, Argentina, sí, Ecuador, ¿no? sí, sí. Sí, 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 no, y una posición geopolítica muy fuerte de Estados Unidos de intervenir directamente en América, en toda la América. Es la doctrina Monroe renovada, reforzada, con este MAGA, este MAGA que es el acrónimo de lo que Donald Trump plantea, hagamos América de nuevo, es decir, América para los americanos, de la doctrina Monroe. Eso también, por eso yo hablaba hoy de la doctrina de las nuevas amenazas, que fueron las preparatorias de este escenario que hoy estamos viviendo, que son políticas de Estado en Estados Unidos, ¿no? Lo que pasa es que ahora Ujú. están recalcitradas. Claro, claro, tal cual. Adam, te mando como siempre un abrazo enorme, muchísimas gracias por la información y la opinión y el análisis, y bueno, nos estaremos escuchando la próxima semana. Así es. Hasta la próxima. Hasta Un luego. abrazo, un beso. Cerramos la columna Pensamiento Crítico.